buenos días, amados amigos, amados hermanos en el Señor, amada iglesia. Un gusto poder estar nuevamente cada domingo, como hemos estado haciendo con estas predicaciones. Un gusto y un agrado poder estar nuevamente delante de la presencia del Señor y mostrándoles a cada uno de ustedes este maravilloso libro que es el libro de Hebreos. El día de hoy vamos a seguir eh, esta cadena de predicaciones que hemos estado viendo. Estamos estudiando el libro de Hebreos versículo a versículo. Si usted ya ha visto los demás capítulos que ya hemos eh, predicado, se habrá dado cuenta que hemos ido paso a paso exponiendo cada capítulo con sus versículos respectivos. Hoy día llegamos al capítulo 3, versículos 7 al 13, ¿ya? Donde nos va a ilustrar la palabra del Señor, cómo la incredulidad se transforma en un pecado eh, que aleja al pueblo de Cristo, que aleja a los cristianos de la presencia de Dios. El domingo pasado nuestro hermano Johnny nos hacía referencia de la superioridad de Cristo por sobre Moisés, ¿ya? Y cabe recordar, y es necesario recordar, que cuando partimos esta epístola o esta cruzada de poder predicar este libro, partimos diciendo que el pueblo de Hebreos, ¿ya? El pueblo al cual estaba dirigida esta carta, tenía un conocimiento amplio acerca del Antiguo Testamento y por lo tanto sus referencias eran claras y acentuadas a lo que había sucedido en la antigüedad. Y por sobre todas las cosas, Moisés era uno de sus grandes referentes. Y también los ángeles, y por ahí ya hemos podido ver cómo Cristo viene a ser superior tanto a los ángeles en primera instancia como a Moisés. Y esta epístola y esta carta a los hebreos nos ha mostrado esto, nos ha dejado grandes enseñanzas y grandes beneficios. Así es que, como les decía, un agrado poder nuevamente poder estar delante de la presencia de Dios y poder compartir con ustedes esta maravillosa palabra. El día de hoy, como les había dicho, partimos en el capítulo 3, versículos del 7 al 13, se los voy a leer yo en el nombre del Señor. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a orar delante de la presencia del Señor para que Él nos ministre su palabra, para que Él ponga eh, todo el conocimiento en nuestros labios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos dirigimos delante de tu presencia, amado Dios, y a través de esta pantalla, Señor, a través de este video, de esta publicación, queremos bendecir a la iglesia de Cristo. Queremos bendecir a esa iglesia que fue comprada a precio costoso, Señor. Queremos bendecir a aquellos que están oyendo, Dios mío. Queremos que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, y que tú los sanes, Dios mío. Y Dios mío, como la advertencia que entrega esta carta, Señor, es para que no caigamos en incredulidad. Dios mío, afirma nuestros corazones para que podamos seguir confiando y creyendo en ti. Padre, portador de tu palabra soy, solamente un instrumento en tus manos, úsame para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este capítulo en particular parte diciendo, por tanto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Hace una referencia clara al Antiguo Testamento, especialmente o específicamente al libro de Salmos. ¿Qué salmo? El Salmos 95. Dice alabanza y advertencia. Dice el versículo 7 del Salmo 95, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es el que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Ya? Eh, en este salmo se basa este capítulo del libro de Hebreos, ¿ya? O estos primeros versículos se basan en aquel salmo. Entonces, parte haciendo una referencia, primero que todo, al día de la tentación en el desierto. ¿Qué día fue? ¿O qué particularidad tuvo esta situación para que el libro de Hebreos pudiera mencionarlo? Fue aquel día donde el pueblo de Israel, liderado por Moisés, ¿cierto? Llegan a un lugar, a un espacio, ¿cierto? Donde desde ese lugar, ¿ya? Al otro lado de la colina, se podía ver la tierra prometida. En definitiva, ellos ya habían llegado al lugar, le voy a poner un ejemplo, habían llegado a la frontera para ya acceder a la tierra que Dios les había prometido, por la cual habían sufrido tantas peripecias, tanto tiempo habían esperado ese momento, ansiado este momento, se les había prometido desde mucho antes y llega el instante donde están a punto de acceder a ese lugar. Pero resulta que comienza a haber en el corazón de las personas cierta incredulidad. ¿Ya? Ese es el tema principal de esta tarde o de esta mañana, donde en qué momento lo estamos viviendo. Eh, pero ese es el meollo del asunto, es el corazón y el centro de esta predicación de esta tarde, la incredulidad. Entonces empieza a habitar en el corazón de estas personas, de estos hermanos eh, del pueblo de Israel. Comienza a haber cierta incredulidad. ¿Incredulidad por qué? Por todo lo que habían pasado, ¿cierto? Y no se les ocurrió otra cosa mejor que antes de llegar y antes de tomar posesión de la tierra, mandan unos espías, ¿ya? Y de esos espías se desprenden dos nombres importantes, Caleb y Josué. Entonces, llegan a la tierra prometida, van estos días, conocen la tierra, la ven, ¿cierto? Ven la inmensidad de la tierra, ven lo fructífero de la tierra, ven lo hermoso y lo maravilloso del entorno del lugar que Dios les había prometido. Que sin duda Dios no se había equivocado. Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, decía la palabra, ¿cierto? Les había prometido un lugar hermoso. Y llegan al lugar, pero se encuentran con que hay gigantes. Y esta gente o estos espías se atemorizan inmediatamente al ver estos gigantes, menos estos dos que yo les mencioné, Caleb y Josué. Al regresar con las buenas nuevas, ya que en este caso no fueron tan buenas, porque llegan y espantan al pueblo, o sea, los persuaden de tal manera que se niegan a ir al lugar, porque dicen, ¿con qué fuerza nosotros vamos a conquistar aquella tierra? Menos estos dos amigos, Josué y Caleb, que dicen, pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la fuerza para derrotar a los gigantes y tomar una posición de la tierra y hagamos lo que Dios nos ha dicho. Pero bueno, la incredulidad ya se había apoderado de los corazones de estas personas y toman la decisión de no acceder a la tierra. Y por este motivo, por este impasse, ¿cierto? Dios los castiga. Y Dios les impide tomar posesión de la tierra prometida. Es más, los castiga. Y castiga de tal manera, de tal forma que el líder innato de este pueblo, llamado Moisés, se le niega la oportunidad de acceder a la tierra. ¿Ya? A tal punto fue la molestia de Dios que los deja vagando 40 años en el desierto, ¿ya? A su propia suerte. Ustedes tomaron su decisión, ustedes quisieron hacerlo así, bueno, vayan y hagan lo que quieran. Eso se podría traducir en lo que hoy comúnmente nosotros llamamos al libre albedrío, ¿ya? Donde Dios nos da la facultad de poder tomar nuestras propias decisiones, ya sean estas buenas o malas. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿ya?
Entonces, la lectura dice, el cual perdón, el número 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Ya? Estas personas accedieron a la tentación de sus corazones, a la incredulidad, y dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Bueno, recibieron lo que, eh, entre comillas, habían pedido, que era ser castigados. Entonces dice, y el Señor añade, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Fue tal la molestia de Dios que se disgustó con la generación completa. ¿Ya? Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces, primer punto, primer principio que podemos rescatar de esta lectura es que las decisiones no pasan únicamente por nuestra mente. ¿Ya? Nuestras tentaciones no pasan únicamente por nuestra mente. Lo que nosotros hacemos no viene directamente de nuestra mente, sino más bien de nuestro corazón. Por eso la palabra dice, siempre andan vagando en su corazón. ¿Ya? Porque del corazón es donde nacen los malos pensamientos, del corazón es donde nacen las buenas ideas, del corazón es donde nace el poder seguir o apartarse. Entonces, perdón, dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Ya? Entonces, la palabra de esta tarde le habla a cristianos, le habla a la iglesia, le habla a personas que son miembros activos en una congregación. Pero hace una diferencia la palabra en esta tarde. Eh, porque yo puedo ser miembro de una colectividad, miembro de una iglesia, miembro de un ministerio, ¿ya? Pero eso no me garantiza que yo sea un cristiano verdadero, que yo sea un verdadero hijo de Dios, ¿ya? Porque pueden haber muchos que asisten a la iglesia, que van regularmente a los cultos, que participan en las actividades de las iglesias, pero eso no les garantiza que hayan sido lavados con la sangre de Cristo. Por eso dice, siempre andan vagando sus corazones, o sea, siempre andan a la deriva de lo que el corazón les dicta, de lo que su corazón les dice. Y dice, y no han conocido mis caminos, o sea, no han conocido a Cristo. ¿Qué dice el Señor Jesús de sí mismo? Dice, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nos refiere directamente a Cristo, dice, y no han conocido mis caminos. O sea, no han conocido a Cristo. ¿Ya? Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y este es el peligro y esta es la advertencia que la palabra del Señor nos viene a hacer en esta tarde. Ojo con estar dudando, ojo con la incredulidad, ojo con la duda que finalmente se traduce a pecado. Cuando nosotros dudamos del Señor, cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, estamos poniendo una afrenta completamente terrible sobre nuestra vida porque es un pecado y finalmente la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo con la duda, porque nuestra confianza tiene que ser plena en Cristo. Y eso es lo que invita la palabra del Señor. En ningún otro salmo, ¿no? Bueno, en los salmos siempre hay alguna referencia a Cristo, pero esa referencia es clara. Dice que no quisieron oír la voz del Señor, no quisieron oír los caminos de Dios. Así que dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque finalmente la incredulidad se traduce en alejarnos y apartarnos de la presencia de Dios. Nada bueno puede haber en la incredulidad. Nada bueno nos produce el estar dudando de las capacidades de nuestro Dios, en las promesas de nuestro Dios. Es más, hay mucha gente que le pone más énfasis al ayuno, que le pone más énfasis a la oración, que al mismo poder de Dios. Si el poder de Dios es único y se manifiesta de la forma que Él quiera, ¿ya? Muchas veces nos convertimos nosotros en personas tan dogmáticas que le ponemos más fichas, chilenamente hablando, le ponemos más fichas, ¿cierto?, a una lectura que a lo que dice la lectura.
le ponemos más fichas a una oración que el poder que tiene la oración, que está garantizado. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con la incredulidad, que nos aparta y nos aleja del Dios vivo. Dice el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso produce el pecado, que cada día nos vamos endureciendo. Pero la palabra nos hace, después de advertirnos los peligros que puede tener esta situación, los peligros que puede tener este pecado, como es la duda, como es la incredulidad, después el Señor nos da siempre la salida. Y eso es lo hermoso de poder ser hijo de Dios. Que dice que justamente con la tentación siempre nos da una salida. Justamente con la prueba, Él nos maquina, nos forma una salida del problema. Es por eso que hoy mucha gente está envuelta en problemas, en dificultades, en dudas, ¿cierto? Pero no han encontrado la salida porque no han creído y no han conocido a este Dios maravilloso como deben conocerlo. Porque Él dice que Él te da una prueba, o quizás te pone una prueba, pero también te da una salida. Siempre te da una salida. Así que, amados hermanos, la recomendación de la palabra esta tarde dice, exhortaos los unos a los otros cada día, apoyándonos entre hermanos, fraternamente, pudiendo compartir de nuestro poco conocimiento que tengamos con los demás. En nuestra iglesia nosotros hacemos estudios, ¿cierto?, de la palabra donde compartimos lo que Dios nos da en nuestro corazón, lo que Dios nos ha puesto. Tenemos una escuela bíblica a través de Facebook, a través de YouTube, la cual nosotros cada lunes estudiamos la palabra y Dios ha capacitado y Dios ha dotado a pastores, ¿cierto?, a hermanos, para que vayan dando estos estudios maravillosos y sin duda Dios siempre nos da a nosotros una salida. Y esa salida es exhortándolos uno a los otros, recomendándonos, tirándonos para arriba, ¿cierto? Dándonos ánimo, dándonos aliento, eh, darle esfuerzo, ¿cierto? Eh, la palabra de Dios nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero ¿cómo muchas veces llega ese esfuerzo al cansado? ¿Cierto? Llega a través de los hermanos muchas veces, llega a través de su pastor, llega a través de su líder, llega a través de su hermano, de sus pares. Por lo tanto, amados hermanos, la recomendación de esta tarde, para que no caigamos en incredulidad, para que no nos dejemos avasallar por la duda, la recomendación es exhortémonos los unos a los otros, abracémonos los unos a los otros. Hay una iglesia esperando por ti. Cada cada lugar, cada sector específico de este país, de esta nación, del mundo entero, tiene un lugar donde recurrir. Ese lugar es Cristo. Y ese Cristo está representado en muchas personas, en muchos lugares, en muchas iglesias. Por lo tanto, amados, que Dios les bendiga grandemente, que esta poderosa palabra pueda hacer vida en sus corazones, que la paz del Señor los acompañe hoy y siempre.